Y la segunda cuestión es la experiencia. Miren, nadie va a dar el certificado de político. El certificado de político lo da a ganar las elecciones. Eso es así. Y eso es una de las peculiaridades de la política. De tal manera que, gracias a las elecciones, puede entrar un auténtico mamarracho en la política. Alguien que no tenga ninguna de las categorías que he dicho antes de talento. Pero finalmente, la política va a generar una actividad. Es decir, esta persona, este mamarracho, perdón por la expresión, se desacreditará si no adquiere alguno de ese tipo de dotes y no hará carrera política. La vida política está llena de gente que entró con ese capital de popularidad, pero eso, que fueron flores de un día, fueron efímeros, ¿no? Y yo estoy hablando del político de 20 años, de 25 años. No vamos a encontrar este tipo de personas de 20 o 25 años. A lo mejor en su momento lo fueron, pero luego se supieron reciclar. Entonces, me parece que es importante medir la experiencia, porque la experiencia es lo que hace al político. Es lo que hace al político, y repito, si lo medimos desde una perspectiva de carrera. Entonces aquí hay que sumar la actividad fuera de la política, es decir, la experiencia que aporta antes de entrar en la política, que pueden ser desde actividades profesionales o actividades de voluntariado, y la propia actividad política, lo que llamaríamos el cursus honorum. Por eso es tan importante ya entrar en el ámbito del cursus honorum. Bien, con esto, ya digo, son cuestiones muy abiertas. Probablemente he dado demasiada información o he querido abarcar demasiadas cosas, pero ya por esto ya doy por finalizada mi exposición, señalando que la política profesional es un término que nos asusta mucho a los ciudadanos y que además tiene mala prensa, ¿no? O sea, muy mala prensa. Podría haber puesto muchos ejemplos, bueno, ustedes todos conocen muchos ejemplos de personas, desde personas muy relevantes y muy influyentes en la opinión pública y cómo denostan a los políticos, a la propia cultura cívica de la mayoría de nosotros, que vemos siempre la figura del político con mucha prevención. Pero estamos hablando de una matriz democrática, es decir, son políticos que están en un ámbito democrático, y el ámbito democrático tiene un elemento que daría para otra conferencia, pero que debemos insistir en él como ciudadanos, que es el tema de la rendición de cuentas. Es decir, el político, a diferencia de otras profesiones, está sometido a un permanente escrutamiento de rendición de cuentas. No digo que un médico o un profesor pueda hacer una barbaridad en el quirófano o en el aula y pasar desapercibido, ¿no? Vamos a tener los académicos y los médicos rendimos cuentas habitualmente, y los académicos nos evalúan para concedernos nuestros elementos de promoción, etc. O sea, que estamos constantemente rendiendo cuentas de alguna manera. Pero el político, la rendición de cuentas del político es muy distinta, de una naturaleza muy distinta. El político es seguido las 24 horas del día, ¿no? Y el político cada vez estamos avanzando más en términos de transparencia, etc., ¿no? Es decir, que hay posibilidades verdaderamente de hacer que este profesional sea coherente o de alguna manera respete las reglas de lo que debería ser un buen profesional en este ámbito. Bueno, eso es todo. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Les voy a sugerir que sean preguntas muy breves en función del tiempo. Si son comentarios, con toda confianza se pueden acercar al profesor Alcántara, y cuando terminemos vamos a tener un coffee break. Si hay preguntas. Sí, por favor. Buenos días, mi nombre es Adrián Sánchez y quisiera saber tu opinión con respecto a la justificación del por qué el servidor público en México o en América Latina el sueldo es muy alto. Se dice que es porque el servidor público no deja de serlo las 24 horas y los 7 días de la semana. ¿Cómo se presenta esta justificación para usted de los altos sueldos de los funcionarios públicos? Sí, hay esa justificación, desde la que se dice, también se dice una justificación de que es para captar a la gente buena, ¿no? Por cuanto es evidente.
en un nivel de una gran abstracción. Yo creo que el político, usted se ha dicho, el funcionario, en este caso, pero estamos hablando del político en el sentido que yo le he dado al término, yo creo que tiene que tener un salario aceptable. O sea, no me digan cuál es el salario aceptable. Cada país tiene su salario aceptable. Es decir, esto es mirar la pirámide salarial y ver cuáles son los niveles de salario aceptable. Digamos, y esto es una discusión además que se tiene que tener en la sociedad. Fíjense, yo pongo un ejemplo. En España hay 500 diputados y senadores en total. 500 y pico. Bien, en España hay 35 empresas que son las que cotizan en el índice que se llama el IBEX de la Bolsa Española. Las 35 empresas más importantes. Esas 35 empresas tienen aproximadamente el mismo número de consejeros que nosotros tenemos de políticos. Es decir, hay 500 y pico consejeros. Entonces es muy fácil comparar ambos grupos, ¿no? Bueno, ¿sabe usted cuánto es lo que ganan estos consejeros de esas empresas con relación a los políticos? ¿Cuántas veces más ganan? 10. Promedio. Es decir, el promedio del sueldo de un político de estos en España, promedio, es 100.000 euros. El promedio de estas personas, de estos consejeros, de estas empresas que cotizan en bolsa, es 1 millón. Yo no sé si está bien o está mal, no tengo ni idea. Pero es un tema que hay que discutir y que hay que decirlo. Es decir, cuando la gente dice, cobra mucho, pero ahora, y claro, porque también, ¿qué hace un consejero de una empresa? Consejero de una empresa, sabemos que muy bien, hay mucha crítica a esto de que son muy parásitos, ¿no? De que realmente van a los consejos, están allí callados, porque las decisiones en la empresa las toma el director general, las toma la gente ejecutiva de la empresa, ¿no? O sea que los consejeros es como una especie de tren, ¿no? Entonces, esto no hay, claro, se dice, no, es que Telefónica o el Banco de Santander puede pagar lo que le dé la gana porque son empresas privadas, mientras que los diputados y senadores van con cargo legal y público. Cierto, eso es evidente, pero en el fondo somos todos miembros de la misma sociedad. Entonces, por eso digo, ¿cuál debe ser el margen? ¿No? ¿Cuál es el margen de la diferencia en una universidad? Tomemos esta universidad, tomemos la mía. ¿Cuál es el margen de diferencia salarial entre el que más cobra en esa universidad y el que menos cobra? ¿Cuál es el margen? No lo sé. Bueno, sí sé en Salamanca. En Salamanca es exactamente de 4 veces. El sueldo que más cobra en la universidad, que no es el rector, que es el gerente, gana 4 veces lo que el empleado, digamos, sin ningún tipo de cualificación, etcétera, y recién entrado en la universidad. Bueno, esa es la diferencia. Bueno, entonces, son cuestiones que hay que debatir. Yo no tengo la respuesta, ¿no? Yo sé que hay que pagarles aceptablemente, dentro de una lógica, pero que, claro, a la vez hay que exigirles, y es decir, no puede entrar cualquiera. Pero ahí dentro ya sé que entro en el terreno normativo y demás,